Estimados compañeros, compañeras, muy buenas tardes, deseándoles todo lo mejor en sus actividades y en su respectiva. El día de hoy vamos a darle continuidad y organización a todo lo que concierne dentro de la asignatura de enfoques y métodos investigativos. No es solamente cuestión de descifrar o determinar tal o cual categoría, sino también adentrarnos un poquito más hacia la esencia de la conformación teórico-conceptual que tiene el estudio. Y es por eso que mediante una revisión sistemática, rigurosa, metódica, se da apertura a la existencia de un apartado fundamental, el marco teórico. Marco teórico que ustedes en la asignatura de enfoques lo deben trabajar, tienen que desarrollarlo, pero hay que ir conociendo también algunos aspectos que van a consolidar y darle el eje aplicativo al estudio de investigación, al proyecto de trabajo. Entonces, mediante una presentación voy a proceder a compartirles. Vamos a chequear un poquito en qué consiste, cuál es la esencia fundamental del marco teórico, y es por eso que vamos a hacer más grande la pantalla para que la ejecución, para que la aplicación sea la correcta. ¿Sí? Entonces, con eso, ustedes van a tener un poquito más de claridad y saber qué desarrollar. Muy bien. El marco teórico, tal como ustedes lo observan en esta presentación, es una sección del proyecto de investigación o análisis que en sí presenta las bases teóricas que le dan sustento al trabajo, que le dan la debida argumentación. Muchos de ustedes dirán, pero si yo tengo conocimiento personal o propio sobre lo que es en sí mi eje temático, mi título de proyecto, ¿para qué necesitamos de mayor argumentación de elementos adicionales o complementarios? Por el mismo hecho de que al estar ya vinculado en un proceso académico, científico, investigativo, no todo se ajusta o se alinea a la interpretación, al famoso texto propio, sino que aquí tenemos que con estricta revisión y minuciosidad utilizar todas aquellas investigaciones previas, esos estudios que ya en un tiempo pasado se desarrollaron sobre el eje temático para ir haciendo ese contraste, esa validación informativa, esa argumentación respectiva y que ustedes puedan ir fusionando entre elementos teóricos y elementos empíricos, lo que viene a ser la base científica y la base interpretativa, argumentativa sobre el estudio a realizar. Tenemos unas características. Contextualizar la investigación, es decir, poner en un espacio. No todo se alinea o tiene que ver con un tema netamente bibliográfico, sino que se desarrolla también en un espacio determinado, en un lugar. Entonces, siempre hay que contextualizarlo para un conocimiento pleno. Definir los conceptos clave, aquellas categorías que van a nutrir a nuestro eje teórico, a nuestro apartado, donde siempre va a prevalecer a los elementos fundamentales para los cuales usted le va a dar la respectiva revisión y redacción dentro del documento. Fundamentar la metodología. Todos sabemos que existen 3 tipos de metodología fundamentales: cualitativo, cuantitativo, mixto. Entonces, la idea es que todo lo que vayamos abordando gire en torno a darle sustento y fundamento a nuestra metodología de tipo cuantitativa. Y el fortalecimiento de los argumentos. Ya con el fortalecimiento de los mismos, ustedes se podrán ir dando cuenta de que la revisión es minuciosa, es rigurosa y que no solamente se mantiene en un espacio de interpretación, de valoración personal, sino que ya le damos real importancia al esquema teórico y que obviamente pues se ajusta y se alinea con la realidad de la situación o la evidencia plena de la problemática. Tenemos algunos aspectos de definiciones complementarios. El marco teórico orienta la selección del enfoque de investigación. Todas las teorías, todos los conceptos que sustentan el estudio aplican esta sugerencia de qué tipo de métodos, qué técnicas son las más adecuadas para que uno
recopile, recolecte y analice los datos. Ojo, siempre en el medio de la recopilación, recolección de datos y por supuesto el análisis tenemos el procesamiento. Entonces con eso ya vamos a emparejar las cosas y vamos a obtener los resultados adecuados. También nos indica que el enfoque de investigación influye en la construcción del marco teórico. Toda la metodología utilizada dentro de la identificación del problema, de la investigación del problema, va a revelar nuevos hallazgos, nuevas perspectivas, nuevos enfoques, nuevas líneas o ejes de aplicación, que al final de cuentas van a complementar, van a nutrir o modificar el marco teórico inicial. Esto del marco teórico inicial tiene que ver con la consigna y también con la necesidad imperiosa por establecer todo lo que se conoce o se sabe de la temática en una construcción escrita. Pero también a eso, como se menciona, tenemos que ir emparejando, tenemos que ir validando con lo que en sí nos otorgan las teorías, los artículos, los documentos que estamos revisando. También el marco teórico se vincula plenamente con los enfoques, que ya se lo había revisado anteriormente. Es cuestión solamente de dar un poquito de lectura, de emparejar las cosas, de complementar la información y nos vamos a dar cuenta de que todo enfoque se refiere a una perspectiva o procedimiento que se utiliza o que es utilizado para abordar el problema específico. Si habíamos hablado de que la investigación tiene muchísimos elementos, ejes de rectores dentro del esquema, pues ya en el enfoque es toda idea, todo elemento, toda característica o representación que al final va a abordar un problema específico. Y claro, no todo enfoque está alineado a lo mismo, tenemos que siempre irlo colocando en base al campo de estudio, a los objetivos de la investigación y a la naturaleza misma que tiene el problema que uno está investigando, por supuesto. Entonces aquí queremos llegar al punto de establecer o de obtener algo más cerrado, mucho más interiorizado, pues una encuesta con preguntas cerradas. Mediante el enfoque cuantitativo es la solución. Si queremos explayarnos o expandir mucho más el territorio, tener polifuncionalidad de elementos, diversidad de perspectivas, un enfoque cualitativo. Y si somos más le aplicamos mucho al reto. Nos encanta el unificar las cosas, el tomar puntos de aquí, puntos de allá y al final de cuentas concatenar, pues el enfoque mixto va a llenar esas expectativas y al final de cuentas va a responder perfectamente a lo que se busca dentro del proceso. El marco teórico según el enfoque, aquí tenemos un ejemplo, enfoque cuantitativo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Investigación sobre la efectividad de un nuevo medicamento para el tratamiento del shock séptico. Dentro del área de salud, pues se manejan mucho estas terminologías. Con esto no quiero decir de que usted no pueda trabajar en sus carreras, tanto marketing como administración. O sea, esto del enfoque cuantitativo se mantiene independientemente de lo que usted esté estudiando, pero la idea es irle encauzando. Y con este ejemplo, más allá de que sea dentro del área de la salud, pues vamos a identificar correctamente. Entonces, marco teórico. Revisión de la fisiopatología del shock séptico, mecanismos de acción de los medicamentos antibacterianos y estudios previos sobre el tratamiento del shock séptico. Es decir, en el marco teórico, yo me encargo de ir revisando todos los documentos, la información necesaria sobre el shock séptico, cuáles son los procesos y los procedimientos, algunos antecedentes que permitan determinar qué tipo de medicamentos antibacterianos existen, cómo yo logro esta relación. Entonces, todo eso proviene de una búsqueda bibliográfica consistente. Teorías, dentro de lo que la academia nos otorga. Vamos al siguiente paso, recolección de datos. Como es cuantitativo, se va a hacer un ensayo clínico aleatorizado, controlado, donde se compara el nuevo medicamento con un tratamiento estándar en pacientes con shock séptico. Es decir, que la recolección de datos se va a obtener mediante un ensayo clínico, donde vamos a generar una comparación, vamos a utilizar
un recurso que sea solvente, una encuesta directa, porque al final de cuentas lo que buscamos nosotros es obtener datos directos, puntuales, que los podemos graficar mediante data estadística, mediante elementos numéricos, y que al final de cuentas ese contraste pues va a nutrir profundamente a la investigación. El análisis, procesamiento de datos. Se va a hacer un análisis estadístico para determinar si el nuevo medicamento es más efectivo que el tratamiento estándar en términos de mortalidad, tiempo de recuperación y complicaciones. Entonces, si yo obtengo de una encuesta de implementación a profesionales en el área sobre la temática de abordaje, pues toda esa data yo la voy a recolectar, la voy a recopilar y eso pues lo vamos a traducir o a enviar a un software estadístico que nos permita analizar correctamente, procesar toda la información y al final obtener lo que nosotros deseamos. Y aquí tenemos variables interesantes: mortalidad, tiempo de recuperación y complicaciones, que eso beneficia considerablemente a la comprensión y al abordaje de este trabajo. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora ya con el enfoque cualitativo. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, tenemos un estudio sobre las experiencias de pacientes que han sufrido un paro cardíaco. Aquí lo interesante es conocer de primera mano, como fuente directa de estos pacientes, cuáles son sus experiencias. Entonces, imagínense, yo entrevistar a una persona que en algún momento sufrió un paro cardíaco y que me vaya indicando, nutriendo de información para saber lo que comúnmente uno siempre pide: qué se siente, cómo es estar en ese estado, qué significa o representa sufrir un paro cardíaco. Pues eso yo no lo podría obtener desde una aplicación cuantitativa, lo tengo que hacer desde la obtención de data informativa en extracción con entrevistas y puntualizaciones. El marco teórico parte directamente de la revisión de teorías sobre el trauma psicológico, la resiliencia y la recuperación después de eventos traumáticos. Entonces, con todo eso, yo voy a llegar a un punto de relacionar, de concatenar elementos que parten de la experiencia, aspectos que van a generar esta condición interpretativa, valorativa, y pues que todo esto gira en torno a un punto que nutre al proceso. Es conocer de antemano, como fuente directa e inmediata, qué se siente, cómo es estar en ese estado, qué existe o cuál es el punto en el cual los eventos postraumáticos pues influyen, repercuten, porque ya dentro del trauma, dentro de la existencia misma de la problemática, pues un cúmulo de sensaciones y situaciones se van a presentar, pero ya tener el post, o sea, después de que sucede, es mucho más nutrido en el contexto de información. Recolección de datos. Entrevistas en profundidad con pacientes que han sufrido un paro cardíaco. Conocimiento pleno. Y aquí podemos también ir generando una separación, una clasificación de edades, de grupos, para que sea más variado, más diverso. Ya sabemos que en la investigación esto es lo más importante. Y dentro del análisis de datos se va a hacer un análisis temático para identificar patrones y temas recurrentes en las experiencias de los participantes. Aquí vamos a tener de sujeto 1 algunos elementos, sujeto 2 otros elementos, o sea, uno que otro se relacione, pero tenemos dos perspectivas bajo el mismo hecho. ¿Ya? Sufrieron un paro cardíaco y gracias a Dios están con vida y pueden dar su relato, su testimonio. Eso al final de cuentas nos permite ir clasificando e ir colocando por categorías, por secciones, cada uno de estas valoraciones, cada uno de estos elementos, para que al final se genere un proceso investigativo deliberado, minucioso y con estricta relación dentro del ámbito investigativo. Y el enfoque mixto, la relación entre lo cuanti y lo quali. Aquí el ejemplo gira en torno al análisis del impacto de un programa de capacitación en reanimación cardiopulmonar, RCP, en la comunidad. Entonces, como marco teórico, dice revisión de la importancia de la RCP en la supervivencia de pacientes con paro cardíaco.
un proceso importantísimo, ¿no?, dentro de emergencias médicas, efectividad de los programas de capacitación en RCP y todos los factores que generan o influyen en la participación en estos programas. Entonces, aquí lo importante es ir viendo la importancia que tiene el RCP, cuáles son estos elementos que permiten generar de manera efectiva programas de capacitación en RCP y sobre todo los factores que van a influir en la participación dentro de los mismos. Siempre tener un conocimiento pleno, garantía absoluta de práctica, pues todo eso, pues hay que irlo chequeando. Y primero, conociendo. Hay que saber cuál es la consistencia en sí de nuestro eje de temático. Recolección de datos. Primero, la implementación de una encuesta a la comunidad para evaluar el conocimiento y las actitudes sobre la RCP. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la idea que se desarrolla alrededor de todo esto? Pero claro, la opinión en este caso va a ser a través de preguntas cerradas, conocer la perspectiva de una manera directa y puntual, sin explayarnos, sin expandir la información. Ahí tenemos el aspecto cuantitativo. Junto con entrevistas a instructores de RCP y observación de sesiones donde se generan la capacitación. Entonces aquí ya con estas entrevistas, como les mencionaba, lo cualitativo es descripción, análisis, interpretación, conocimiento, perspectiva. Entonces aquí vamos a tener una amplia gama de elementos que al final, por los resultados de la encuesta, vamos a poder articular. ¿Qué sigue de acá? Procesamiento, análisis de datos. Primero, el análisis estadístico de los resultados de la encuesta, obvio, gráficas y diversos elementos. Y segundo, un análisis temático de las entrevistas y observaciones. Aquí podemos también utilizar otro software para que sea más nutrido, para que tengamos un poquito más de detalle las cosas y que facilite de manera considerable la integración de los resultados. ¿Qué es esto la integración? A través de una triangulación de los hallazgos, de las diferentes fuentes, de los diferentes datos obtenidos, para con esto generar en sí una comprensión que sea integral, donde el impacto provenga o nazca, surja de las capacitaciones en RCP. Entonces aquí yo voy relacionando, voy articulando y eso al final de cuentas va a incidir muchísimo en que se ejecute sin ningún tipo de atenuantes o inconvenientes la capacitación en RCP a profesionales en el área para la mejora del servicio y por sobre todas las cosas para que se tenga una orientación y un conocimiento a plenitud. En resumen, el marco teórico, tal como se está observando, y todo lo que concierne enfoques de investigación son herramientas esenciales, elementos primordiales que permiten avanzar en el conocimiento y, por supuesto, mejorar la atención, en este caso, de las personas, de los individuos, del personal en emergencias médicas, y en el caso de ustedes, que son de carreras ya más administrativas, pues en otorgar al cliente el beneficio y también la solvencia que requiere. No por nada está acudiendo donde ustedes, compra de productos, términos de publicidad, aspectos de propaganda. Usted tiene que satisfacer, tiene que llenar expectativas. Y eso es lo que ustedes van a hacer partiendo desde una consolidación teórico-conceptual de los datos. La elección del enfoque de investigación más adecuado depende obviamente del problema específico que uno ha identificado y que se está abordando. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la existencia de preguntas de investigación que uno va formulando, porque todo parte también de interrogantes, cierto tipo de inquietudes que uno tiene y que con el devenir del tiempo y con el proceso investigativo, pues lo iremos resolviendo, lo iremos generando. La integración del marco teórico y los enfoques de investigación permite que se desarrollen estudios rigurosos, genera evidencia científica, confiable, con guía práctica, en donde todo lo que nosotros vamos haciendo pues va a incidir muchísimo en la mejora progresiva y en la atención hacia nuestros consumidores, hacia nuestros clientes. Y en el caso de lo que estamos observando, los outcomes de los pacientes, la manera en cómo se ejecuta el procedimiento. Veremos un video de complementariedad, un video interactivo sobre el marco teórico y luego nos vamos con antecedentes.
Hola, bienvenido a ¿Qué es? El primer videodiccionario gratuito de Internet, un canal de YouTube para mentes curiosas y amantes de las lenguas. En el vídeo de hoy veremos qué es un marco teórico. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para descubrir un nuevo término o concepto cada día. Y ahora sí, vamos a ver el verdadero significado de marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva. El marco teórico también se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, los conceptos relevantes y el fenómeno en que quiere profundizar o que pretende estudiar. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad. Las partes de un marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales debería estar estructurada en las siguientes secciones básicas: los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales y las variables. Entonces, ¿cómo hacer un marco teórico? Pues no existe una fórmula única para hacerlo un marco teórico. Sin embargo, hay algunas pautas que pueden tenerse en cuenta al momento de su redacción, como por ejemplo, revisar la bibliografía, identificar las bases legales, ordenar los conceptos, evitar información de relleno, redactar de manera clara y diferenciar sus partes. ¡Enhorabuena! Ahora ya conoces el verdadero significado de marco teórico. Si tienes alguna duda o quieres que hagamos un vídeo sobre algún término en concreto, escríbelo en los comentarios y te responderemos. No olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir un nuevo término o concepto cada día. Recuerda que el saber no ocupa lugar, así que cultiva tu mente y recoge sus frutos.